Muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre el tema de cáncer de esófago. Los tumores benignos, en primer lugar, vamos a hablar, son raros. Su incidencia se sitúa entre el 0,03 y 0,8% de la población, dependiendo que si se trata de series clínicas o de autopsias. Los ratios de tumores benignos, malignos en series clínicas es de 1,50, mientras que el ratio de series de autopsia es de 1,5. Histológico, tumores benignos, tenemos los leiomiomas, quistes y pólipos, un 90% de los tumores benignos. Después tenemos hemangiomas, lipomas, adenomas. El leiomioma es el tumor benigno más frecuente, en un 50 a un 60% de los tumores benignos se presentan. El tratamiento es la enucleación mediante toracotomía o una cervicotomía. Los quistes en un 15 a 20% se presentan y habitualmente son congénitos. Cuando precisan tratamiento, esto se hace una enucleación y en otras ocasiones requieren resecciones de parte del exófago. Los pólipos se recomienda su resección generalmente por vía endoscópica y algunos puedan necesitar un tratamiento quirúrgico. Aquí vemos un ejemplo de un leiomioma intraparietal. Dentro de la sintomatología, un elevado porcentaje, más o menos un 25%, pueden ser asintomáticos. Generalmente suelen ser hallazgos de exploraciones endoscópicas o radiológicas. En otras ocasiones hay antecedentes de disfagia un 40%, reflujo gastroesofágico un 20%, o puede haber pérdida de peso en caso de tratarse de tumores malignos. Aquí tenemos otro lipoma, ya a este nivel, se pone un lipoma bien alto, ya donde la imagen se puede dar la presencia de esta falta de relleno a ese nivel. Dentro de la localización y el tamaño, el mayor porcentaje se localizan en el tercio inferior del esófago en un 60%, seguido al tercio medio en un 30% y por último en el tercio superior en un 10%. El tamaño tumoral, desde los pólipos de unos milímetros hasta los fibrolipomas de tamaño superior a 10 centímetros. En general se sitúan en torno más o menos entre 4 y 7 centímetros el tamaño de estos tipos de tumores. Hablando en sí de los cánceres de esófago ahora, propiamente dicho, se originan generalmente en el epitelio esofágico, el que es una proliferación anárquica, infiltrante, dice que se propaga en forma directa o por vías linfáticas o hemáticas se puede propagar. El tumor más frecuente de este órgano, pero representa solamente el 1% de todos los cánceres, ¿no? Entonces el cáncer de esófago, de todos los tumores de esófago, es el más frecuente. ¿Ya? Pero de todos los cánceres solamente representa un 1%. Ocupa más o menos en el cuarto y sexto lugar entre los cánceres de todo el aparato digestivo. ¿Ya? Aquí una imagen tumoral bastante grande, pueden ver esa imagen, donde hay un pequeño, está prácticamente ocluyendo el pasaje, ya la luz esofágica está ocluyendo casi en su totalidad. Es más frecuente en el hombre, en una proporción de 10 a 1. En Europa esta relación es un poquito más de 4 a 1, debido por las costumbres, ya por los hábitos también que tienen las mujeres en Europa, casi igual que los hombres. La máxima incidencia entre los 55 y 70 años, la edad media es entre los 60 y 65 años. Cuando la proliferación de tratamientos no operatorios ha modificado la perspectiva pesimista para los pacientes que están afectados por esta enfermedad. Por ejemplo, para el carcinoma de células escamosas la incidencia es mayor en las personas de color que en los blancos. Y se ha demostrado una relación estrecha que existe entre el cáncer esofágico, el tabaquismo y el consumo de alcohol. Dentro de los factores de riesgo en el desarrollo de este tipo de cáncer esofágico tenemos factores dietéticos, como ser vegetales encurtidos, carne conservada, pescado seco, salados con alto contenido de compuestos nitrosos y nitrosaminas, como estos son alimentos generalmente que se consumen bastante en Europa. ¿Ya? Alimentos contaminados por hongos, alimentos y bebidas consumidos a altas temperaturas, por ejemplo el café bien caliente que muchas personas toman, deficiencia en micronutrientes como la vitamina A, B12, C, E, betacarotenos, déficit de algunos oligoelementos como el cobalto, el cobre, el molibdeno, zinc.
Otros factores adquiridos tenemos el tabaquismo, la masticación de tabaco, el alcohol, esofagitis crónica, displasias crónicas de esófago, el famoso esófago de Barrett, acalasia, estenosis corrosiva por lejía, y algunos factores hereditarios. ¿Ya? Dentro de la anatomía patológica, el más frecuente pues el carcinoma epidermoide, originado en el epitelio escamoso del esófago. Está relacionado con el abuso de alcohol y tabaco, y del cual le sigue el adenocarcinoma de esófago, del epitelio glandular. Sobre un esófago de Barrett, generalmente solo un notable incremento en la frecuencia del último tumor podría considerarse hoy en un 40 o un 60%. Entonces, el adenocarcinoma se ha visto que al existir la enfermedad de esofagitis por reflujo, un esófago de Barrett, pues es el asiento ideal para un adenocarcinoma de esófago. Por eso que últimamente ha habido este incremento. Otros carcinomas indiferenciados de células pequeñas, el carcinoma, los tumores malignos no epiteliales, destacando el leiomiosarcoma, aunque en general son muy raros, los melanomas, en fin, los tumores metastásicos, que eso sí pueden aparecer como metástasis de otro tipo de tumores. Dentro del aspecto macroscópico, hay tipos, los más habituales son el vegetante o polipoide, que tiene es la forma más frecuente, es una tumoración irregular, mamelonada, que a veces ya puede ser a veces ulcerada en el centro, pero forma el aspecto de un pólipo, o sea, está unido por un pedículo a la pared esofágica, generalmente cuelga. El ulcerado, un 25%, es una pérdida de sustancia variable en forma ovalada, de borde sobrelevado, es como una úlcera que se presenta a nivel del esófago. El infiltrante, que es menos frecuente, pues por un engrosamiento, se produce en el medio de la pared esofágica, ¿ya? Y se ve como un engrosamiento en la pared, ¿ya? Generalmente, si uno mira el aspecto de la mucosa, puede ser que no haya ninguna modificación, ¿ya? Y va creciendo por la submucosa y va engrosando la pared del esófago hasta poder llegar a una necrosis. Este tumor se puede ulcerar y forma la forma mixta, la úlcero infiltrante. De acuerdo a la localización más frecuente de estos tipos de tumores, en el esófago cervical en un 15%, en el tercio superior un 12%, en el tercio medio 50% y el tercio inferior un 23% de localización. La forma de diseminación tenemos diferentes, puede haber una extensión en profundidad, ya hasta la adventicia o más allá, que puede producir perforaciones, invasión hacia la tráquea, bronquios, nervios laringeos, glándula tiroides, etc. Hay una extensión intraesofágica por la mucosa y submucosa, lo cual va a producirnos una estenosis sobre todo. Hay la extensión linfática, que es frecuente, precoz, ya en carcinomas epidermoides, a los ganglios mediastínicos también, ya sean las paratraqueales, los intratraqueobronquiales también, a los ganglios cervicales y abdominales del tronco celíaco. La diseminación hemática es frecuente en los casos solamente avanzados, pero puede afectar al hígado, pulmones, huesos y riñones. ¿Ya? Entonces aquí vemos el esófago con todas las posibles vías de diseminación tanto hemática, linfática, ya por continuidad o por profundidad puede presentarse. Dentro de la sintomatología varían de acuerdo a los autores. Según Rezano, el 70% del paciente presentaría disfagia en el adulto, hipersalivación, halitosis, sensación de paso del bolo alimenticio, o sea, se siente como si algo impidiera el paso del bolo, ¿no? Quemazón, ardor retroesternal, eructos dolorosos, etc. La disfagia de aparición insidiosa, lenta, progresiva, primero para sólido y luego para líquido. También la disfagia puede tener un grado en el ritmo, duración. Se debe descartar un cáncer esofágico cuando el paciente tiene disfagia. La pérdida de peso también es muy importante, dolor torácico. Otros síntomas, regurgitación o vómito, disfonía, tos, neumonía, ya aspirativa asociada a fístula de esófago respiratoria, hematemesis o melena en casos más avanzados. Entonces aquí podemos ver ya una imagen, no es muy clara, pero se ve una retención de líquido a nivel del esófago por una estenosis que se produce a este nivel.
Ya acá otra imagen donde se ve un esófago totalmente irregular e invadido por pues, unas ulceraciones con bordes elevados. Dentro del diagnóstico, la endoscopía permite la visualización directa del tumor, ¿ya? Inclusive nos ayuda para tomar una biopsia. El rédigo de la citología por aspiración con agujas fines de las biopsias múltiples endoscópicas es más o menos un 70 a un 100% de confiabilidad. Entonces, para facilitar la detección temprana del cáncer esofágico, se puede realizar un estudio mediante tinción por vía endovenosa, ya semejante a la tinción que se hace en el cuello uterino, pues aquí se puede hacer una tinción endoscópica para poder detectar y se trata un tejido atípico. Para un tumor avanzado, la apariencia macroscópica puede ser exofílica, polipoidea, ulcerativa, infiltrativa, difusa o combinaciones, como les dije anteriormente. La broncoscopía flexible es útil para detectar parálisis de la cuerda vocal que ocurre cuando el tumor invade el nervio laringio recurrente izquierdo. Aquí vamos a ver una clasificación de acuerdo a los estadios que se podrían presentar y tenemos aquí, como podemos ver, las diferentes capas del esófago. Un estadio 0 es cuando es un tumor que está in situ localizado a nivel de la mucosa solamente. Un estadio 1 cuando invade la mucosa y submucosa. Un estadio 2A cuando invade la submucosa, submucosa y muscular, pero no llega a la parte externa del esófago, o sea, no externamente no llega al músculo longitudinal para atravesarlo. Un estadio 2B es el mismo estadio A, pero cuando hay metástasis a ganglios, sobre todo regionales. Un estadio 3 es cuando ocupa las tres capas, todas las capas del esófago, pero al mismo tiempo también hay metástasis a ganglios regionales. Y un estadio 4 es cuando ocupa todas las capas del esófago, está invadiendo ganglios regionales y inclusive órganos a distancia, ganglios regionales a distancia y órganos a distancia. El diagnóstico diferencial se lo tiene que hacer con los procesos que más comúnmente plantean dudas diagnósticas. En esto se hallan los tumores benignos que se han ulcerado, las esofagitis crónicas con erosión, ulceración y estenosis. La hernia hiatal complicada con esofagitis grave, ¿ya? Y úlcera agregada, pues nos puede dar lugar a confusión. El pronóstico en el cáncer esofágico depende, como le dije, del grado de infiltración y de metástasis que da. Por ejemplo, el pronóstico depende de la profundidad, o sea, la infiltración del tumor, las capas del esófago que esté afectando, la presencia de metástasis regionales o a distancia, ¿ya? Entonces, se basa en la clasificación TNM que se llama, ¿no? Para la estadificación de los tumores se utiliza el rastreo por tomografía computarizada y la ecografía endoscópica para poder ver el grado de infiltración que pueden tener las paredes esofágicas. Y aquí vemos un tumor como un carcinoma, ¿ya? Ulcerativo, un carcinoma que ha hecho una lesión ulcerosa a nivel del esófago, ¿ya? Y nos está produciendo ese tipo de lesión. Aquí tenemos un tumor proliferante tipo polipoideo, ¿ya? Aquí tenemos como un escirroso que está engrosando la pared del esófago, pero al mismo tiempo se ha ulcerado, es un mixto, carcinoma mixto, ¿ya? Aquí tenemos otro cirroso que produce engrosamiento de la pared esofágica con bastante, un adenocarcinoma sobre todo, ¿ya? Produciendo una estenosis de cardias, ¿ya? Y ha invadido el estómago inclusive. Dentro del diagnóstico diferencial en la disfagia, porque podemos presentar muchas causas que producen disfagia. Dentro de las causas locales tenemos una causa intraluminal que puede ser un cuerpo extraño, ¿ya? Una causa intramural, como son las acalacias, espasmos difusos esofágicos, esofagitis por reflujo, esófago de Barrett, estenosis esofágica, estenosis corrosiva por lejía, síndrome de Plummer-Vinson,
bolsa faríngea, divertículo, neoplasia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y dentro de las causas extraluminales, pues puede haber una fuga retroesternal, ¿ya? Tumor mediastínico, linfadenopatías mediastínicas, aneurisma de aorta, hernias de hiato, que pueden producir unos disfagios. En las causas generales, la miastenia grave, distrofia muscular congénita, parálisis vulvar, poliomielitis, esclerodermia, lupus eritematoso, artritis, histeria, nos pueden dar lugar también a que el paciente presente disfagia. Dentro del tratamiento todavía es una enfermedad letal con una tasa de supervivencia a 5 años de solamente el 20%, inclusive con cirugía y el tratamiento adecuado. El manejo del cáncer esofágico depende en gran parte del estadio en que se encuentre la enfermedad, como dijimos en su momento, ¿ya? Por lo común, la consulta es al inicio de la disfagia, en el que los pacientes tendrán tanto una enfermedad local o avanzada o metástasis distantes, ¿ya? Que excluyen ya para la mayoría la curación al inicio del diagnóstico. Por lo tanto, lo paliativo se convierte en el único propósito del tratamiento de este tipo de pacientes. Lamentablemente, el diagnóstico se realiza generalmente en forma tardía por la sintomatología que presenta. Por muchas décadas, la falta de una terapéutica alternativa, ese comparable para el cáncer esofágico, ha hecho que la resección en forma sea la forma de un tratamiento sin rival, o sea, hacer la resección esofágica, a pesar del alto riesgo que implica esto y la escasa supervivencia que se asocia a la resección esofágica en pacientes con cáncer de esófago. Estos años recientes, los informes de éxito con radioterapia y quimioterapia como tratamientos alternativos primarios, ¿ya? O como terapia adyuvante para la cirugía, ha tenido una influencia creciente en las terapias de no intervención en la totalidad de la estrategia terapéutica para pacientes con cáncer de esofágico. ¿Qué significa esto? Es que hay pacientes donde no se le hace resección y se ha hecho solamente radioterapia y quimioterapia, donde los resultados han tenido cierto efecto, pero no nos mejoran el hecho de hacer cirugía o no hacer cirugía porque no, no mejoran el pronóstico, ¿no? No mejoran el pronóstico. Tal vez prometen una sobrevida como si se le haga una cirugía y el único beneficio sería tal vez evitarle una cirugía al paciente. El tratamiento deberá ser multidisciplinario con el apoyo y contribución de oncólogos, radioterapeutas, cirujanos y otros trabajadores de salud. La elección terapéutica depende, como le digo, del riesgo de morbilidad y mortalidad del paciente, la calidad paliativa que tengamos que hacer, los resultados que podamos tener, riesgo de recurrencia, ¿ya? La eficacia, experiencia del cirujano, ¿ya? Y de la institución donde se va a aplicar este tipo de terapia, ¿ya? Es muy importante. En sí, el tratamiento operatorio sigue, como dice, siendo un tratamiento fundamental para los pacientes con carcinoma de esófago resecable. Para las lesiones favorables, tanto el adenocarcinoma como el epidermoide pueden curarse por resección quirúrgica. La tasa de supervivencia, como dije, a 5 años, luego de la resección de cánceres confinados a la mucosa, ¿ya? Fue superior al 80%. Resección esofágica en cáncer, como digo, en estadio 0, cuando está localizado en la mucosa. Pero para los tumores extendidos a la submucosa, baja de 80 a un 55%. ¿Ya? Ahí vemos una resección esofágica con una tumoración bastante grande a nivel de esófago, de la parte final. Bueno, la lesión quirúrgica existen diferentes técnicas, depende de dónde se encuentre el tumor a nivel de esófago cervical, ¿ya? La faringo-laringo-esofagectomía con trasplante inguinal libre se hace cuando es a nivel mediastínico superior, esofagectomía esternón hendido, esofagectomía en 3 fases, ya en tercio medio o inferior, operación de Lewis-Tanner, ya y esofagectomía transhiatal. Ahí es otra esofagectomía en 3 fases, hace una esofagectomía, ya hace un absceso por toracotomía izquierda. Hay la esofagectomía transhiatal, esófago, gastrectomía y gastrectomía abdominal, depende el grado de invasión que tenga. Se puede hacer un bypass gástrico también de Kirchner, bypass de colon y bypass de yeyuno para reparar la esofagectomía que se ha hecho.
¿ya? Y aquí tenemos algún ejemplo donde está el cáncer del esófago, se hace la resección del esófago, de la parte de todo el esófago y se hace actualmente se diría una manga gástrica que pueda llegar hasta arriba, a unir la parte proximal del esófago, ¿ya? Aquí hay otras técnicas también utilizando el estómago, como vimos anteriormente, a manera de una manga gástrica. La escasa operatividad de los cánceres esofágicos cervicales o cérvico-torácicos, ¿no? La utilidad de los abordajes combinados, la preferencia por las anastomosis cervicales más simples con menor mortalidad, la relativa utilidad de los grandes recesiones ampliada, su uso de excepción, el abandono de las operaciones paliativas, especialmente en cánceres altos, y sustitución por la terapia radiante asociada a la quimioterapia, a la intubación transtumoral por medio del método de Goñi Moreno o similares, la gastrostomía o iunostomía alimentaria, son las tendencias que se tienen actualmente para la reparación de este tipo de lesiones. Ahí vemos una anastomosis gastroesofágica, ¿ya? Entonces se ha llevado el estómago, parte del estómago, se ha hecho una manga gástrica y se ha ido a anastomizar con el extremo proximal del esófago. Dentro del tratamiento no operatorio, pues la intubación con stent protésico es una alternativa atractiva en la terapia con láser porque puede proveer una paliación más duradera tras un procedimiento único, ya que el láser pues puede producir quemaduras, puede producir puede permitirnos poder dilatar un poco el esófago, romper la estenosis que está produciendo el tumor, pero también tenemos peligro de que rápidamente vuelva a estenosarse. En cambio, los stents que se colocan, estos muchas veces no permiten de que el esófago del tumor pueda ocluya muy rápido nuevamente la luz esofágica. En algunos centros se tratan con radiaciones de alto voltaje, poliquimioterapia, agregándose en casos indicados tratamientos a la resección tumoral quirúrgica. Otros ponen algunos cobaltoterapia intercalada. Entre la cirugía, la resección y el segundo tiempo se realizaría la cirugía de reconstrucción. Otra opción terapéutica también, como es la permeabilización con rayos láser, ya neodymium YAG, especialmente en tumores irresecables, ya, pero hay una escasa respuesta a las radiaciones. Aquí tenemos una estenosis esofágica donde se hace la colocación de un stent, ¿ya? Dilatador esofágico, que es una buena opción. Peligro de producir perforación a nivel del esófago. Dentro de las complicaciones quirúrgicas, como son las habituales, shock, hemorragia, sepsis, insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, etc. La más importante sería la dehiscencia de la anastomosis esofágica, sobre todo a nivel torácico, por lo cual se prefiere hacer una anastomosis cervical. La mortalidad operatoria entre el 10 y el 50%, de acuerdo con la ubicación del cáncer, y es mayor cuanto más alto en el esófago, ya que la vía de abordaje pues, es más complicada. La sobrevida, como ya 5 años, es baja, de 5 al 10%, tratadas aún interdisciplinariamente. La terapia radiante asociada con la cirugía en algunos casos constituye el único tratamiento posible en resultados pobres, ¿no? La quimioterapia también se acompaña de resultados pobres, bleomicina asociada al cisplatino, la combinación de quimioterapia, radiaciones de alto voltaje, también no se obtuvieron sobrevidas mayores que con la cirugía, especialmente en cáncer de esófago alto, la diferencia no es mucha. Los resultados del tratamiento del cáncer de esófago son generalmente mediocres. La cirugía demanda poco esfuerzo por la magnitud de las operaciones. Demandan no poco esfuerzo, perdón, son cirugías muy complicadas, son cirugías grandes, pero solo o acompañada con otros tratamientos es la única que permite algunas curaciones y alguna larga sobrevida por más de 10 años, como dije, dependiendo de la localización y la proliferación del tumor. Muchas gracias.